Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hoy queremos descubrir las verdades más esenciales acerca de la impaciencia, esta actitud negativa que puede llevarnos a pecar contra Dios y contra los demás. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez ha perdido la paciencia por completo con alguien o a causa de algo? ¿Dijo usted en ese momento o ha hecho cosas que no debió hacer y dijo palabras que no debió decir y muy en el fondo sabía que todo eso fue producto de la impaciencia? ¿Se deja usted llevar fácilmente por un incontrolable deseo de hacer las cosas a su manera y de hacerlas cuando usted dice que deben ser hechas? ¿Ha tenido usted situaciones en su vida que pudieron tener un mejor resultado si hubiese sido usted paciente? Si contestamos con honestidad estas preguntas, concluiremos que todos o hemos sido atrapados ya o podríamos ser atrapados por la impaciencia. Desde el simple hecho de vernos envueltos en un nivel de impaciencia que es propio de la vida, aquello que es resultado de buscar ser eficientes en lo que hacemos, hasta los niveles de impaciencia que agotan a los demás. Todos podemos ser atrapados por la impaciencia. Le cuento que la Real Academia Española define impaciencia como intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. Y a la persona impaciente la definen como alguien que no tiene paciencia, que desea o espera con desasosiego. ¿Cómo podemos entonces reconocer si usted y yo estamos siendo atrapados por la impaciencia? Permítame compartirle algunos rasgos. Vea usted, cuando hacemos de nuestras prisas la excusa perfecta para hostigar a otros, mucho cuidado, usted puede estarse mostrando impaciente. También cuando todo nos parece lento alrededor y menospreciamos por causa de esto los esfuerzos que hacen los demás para cumplir plazos, para ejecutar una meta, pues eso sucede en las familias, en los trabajos. También cuando cualquier motivo, sobre todo en relación a esto de los atrasos que le estoy mencionando, nos crispan los nervios y corremos nosotros a presionar o levantamos la voz o nos volvemos hacia una actitud negativa, usted y yo podemos estar siendo atrapados por la impaciencia. Así también cuando queremos ejecutar una idea, por brillante que ésta sea, antes de planificar, de considerar, de analizar las cosas, de ver los pros y los contras, porque hay gente que apenas tiene una buena idea, ese mismo día la quieren echar a andar. Otro rasgo que nos puede estar diciendo que hay síntomas de impaciencia es cuando todo lo queremos en el momento en el que lo pedimos y somos incapaces de darle tregua a los demás. Así también cuando pasamos de la prisa, que podría ser una prisa normal, a un frenetismo desmedido y esto termina por llevarnos a resultados inesperados. Pero fíjese usted que algunos expertos, porque en Huellas de Libertad queremos mostrarle cómo lo ve la gente, algunos expertos han escrito sobre el tema. Uno de ellos, Martin Suter, profesor italiano, experto en economía, pero que escribió un libro titulado El descubrimiento de la paciencia, dice que el cociente de inteligencia está conectado con la paciencia. Interesante comentario, ¿no le parece? Es más, él asume que es posible compensar una capacidad cognitiva inferior con más paciencia. Martín Barsaski, que es un empresario argentino muy connotado, profesor de la Universidad de Columbia y de Nueva York y un emprendedor de telecomunicaciones muy conocido, dice que la impaciencia, porque él se define a sí mismo como un hombre muy impaciente, que la impaciencia
es una virtud para el emprendedor, pero un problema para la vida cotidiana. Y en su libro El poder de la pausa, interesante título del libro, El poder de la pausa, Nance Gullmartin, periodista, asesora de empresas y conferencista, dice que uno de los factores que reducen el ser humano el umbral de comprensión hacia otros precisamente es la impaciencia. Ella cita lo que los expertos llaman síndrome de impaciencia por apremio, que fue tomado de un estudio que muestra que cuanto más intensas son las sensaciones de impaciencia y presión de tiempo, mayor es el riesgo de desarrollar hipertensión a largo plazo. Pues esto dicen los expertos sobre la impaciencia, que es un problema tan humano que puede atraparnos a todos. Hoy en Huellas de Libertad queremos mostrarle la perspectiva de Dios. ¿Qué dice Dios acerca de esta actitud que puede llevarnos a tomar decisiones inapropiadas en la vida y a tener verdaderos resultados negativos en cosas esenciales de nuestro diario vivir? Al regreso le mostraremos la perspectiva bíblica. ¿Qué dice Dios acerca de la impaciencia? Quédese con nosotros. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de Libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad nos interesa mostrarle cómo ser libre de la impaciencia. Por eso queremos dejar en su corazón la perspectiva bíblica sobre esta actitud negativa. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios, de donde obtenemos todo el consejo divino para nuestras vidas? Permítame tomar 3 escenarios diferentes para ver sobre la perspectiva bíblica de la impaciencia. ¿Qué podemos nosotros aprender hoy? Pues, en primer lugar, mire, impaciencia es dejarse llevar por la falta de discernimiento. ¿Por qué digo esto? Lo tomo de Proverbios capítulo 14, versículo 9. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo en que este proverbio nos deja una verdad que la vemos en la vida cotidiana. La persona paciente habitualmente está acompañada de mucho discernimiento, alcanza a ver cosas que el impaciente y el agresivo no ven. Por esa razón le he dicho, impaciencia es dejarse llevar por falta de discernimiento. Abraham, de hecho, que es un hombre que nosotros reconocemos como el padre de la fe, no siempre estuvo en ese nivel de aprender a esperar en Dios. Se dejó llevar en su momento por la falta de discernimiento de su esposa Sarai y se precipitó a tener un hijo con Agar, su sierva, según lo encontramos en capítulo 16 del libro de Génesis. ¿Qué nos muestra esto? Que muchas veces tendremos que aprender a desarrollar la paciencia. Pero mire, cuando no le damos tiempo suficiente a tratar de comprender todo lo que está sucediendo, caemos en falta de discernimiento y por no entender el cuadro completo de los sucesos, de las experiencias, nos gana el corazón la impaciencia y tomamos decisiones basadas en nuestra impaciencia. Así que en primer lugar, impaciencia es dejarse llevar por la falta de discernimiento. No entiendo algo, entonces quiero proceder ya. En segundo lugar, impaciencia es intolerancia con el ritmo de otros, con cómo otros hacen las cosas, con el tiempo de otros. Muchas veces no nos gusta el ritmo de trabajo de alguien, no nos gusta su actitud porque quizás
aquel esté luchando con pasividad, pero nosotros caemos en una actitud que no es la mejor respuesta frente a la pasividad de otros. Mire usted lo que dice la Escritura en Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Mire usted que el proverbista nos habla y asocia dominio de sí mismo con paciencia, porque cuando usted logra mantener esa impulsividad que la impaciencia quiere producir en su corazón, usted está aprendiendo a dominarse a sí mismo para evitar esa intolerancia con el tiempo de otros. Un buen ejemplo de esto, en un sentido negativo, lamentablemente, es Saúl. Saúl perdió el dominio de una situación crítica que estaba enfrentando porque la Biblia relata que él fue a la guerra, estaba perdiendo, por así decir, esta batalla porque sus enemigos iban cobrando fuerza y la gente comenzó a entrar en temor, tanto así que la Biblia cuenta en el capítulo 13 de 1 de Samuel que Saúl no esperó al profeta Samuel, quien era el único autorizado para presentar sacrificios a Dios, y Samuel le había dado un plazo específico y le dijo, espérenme. Y Saúl se precipitó a hacerlo él mismo. Siendo rey y en el pueblo de Israel, el ambiente para los asuntos religiosos no le correspondía a los reyes, sino a los profetas, a los sacerdotes. Pues siendo rey, él dijo, ya que Samuel no aparece, yo lo voy a hacer por mi cuenta. Por esa razón, tenga en consideración que la impaciencia es intolerancia con el tiempo de otros, y eso afecta familias, afecta ambientes laborales, nos afecta en proyectos importantes para nuestra vida. En tercer lugar, según lo que encontramos en la Biblia, episodios de impaciencia y de gente impaciente. Mire, impaciencia tiene que ver con una reacción provocada por el exceso de presión. Es eso justamente, la reacción que provoca en nosotros el exceso de presión. Cuando usted y yo cedemos a la presión del momento, entonces aceptamos actuar con impaciencia. Quisiera citar un episodio de todo un pueblo, el pueblo de Israel, que siendo acosados por sus enemigos, sobre todo los asirios, decidieron, en lugar de consultar a Dios, acudir a los egipcios. Mire usted que la palabra del Señor nos registra en Isaías capítulo 30, versículos 1 y 2 lo siguiente. El Señor ha dictado esta sentencia. Hay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu. Vea usted cómo Dios estaba confrontando a su pueblo. Y sigue diciendo que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Si usted ha estudiado un poco de Biblia, comprenderá que el pueblo egipcio es simbólico de alejamiento de Dios, de todo el ambiente y del sistema del mundo que es contrario a la voluntad de Dios. Así que el pueblo de Israel, por causa de aquella presión belicosa que había contra ellos, reaccionó en base a la presión del momento, y eso los hizo ser impacientes. Entonces, cuando usted y yo hacemos las cosas producto de la presión, esto solo está señalando impaciencia. 3 cosas hemos aprendido entonces acerca de la impaciencia. Es dejarse llevar por la falta de discernimiento, según tomamos la cita de Proverbios capítulo 14, pero también es intolerancia con el ritmo de otros, con el tiempo, con cómo ellos manejan las cosas. Y por último, impaciencia es reacción provocada por el exceso de presión. Todos podemos ser atrapados por esta actitud negativa, pero le invito a que se quede conmigo porque al regreso descubriremos qué huellas de libertad nos ofrece Jesús
para ser libres de la impaciencia. Descubrir la verdad de Dios sobre las cosas que pueden atrapar nuestro corazón, ya sea actitudes negativas o pecados, es el camino seguro hacia la libertad. Jesús dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y hoy estamos descubriendo la verdad de Dios sobre la impaciencia, un problema que la Real Academia Española define como intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar. Y veíamos, según algunos contextos bíblicos, que la impaciencia es dejarse llevar por falta de discernimiento, hacer las cosas porque no entendemos el cuadro completo del asunto y nosotros mejor nos movemos a hacer algo. También es intolerancia con el tiempo o el ritmo de otros. Y finalmente mencionábamos que impaciencia es la reacción que provoca el exceso de presión. Pero en Huellas de Libertad lo que más nos interesa es dejar en su corazón qué pasos seguir para ser libre en Cristo Jesús de este problema, esta actitud negativa llamada impaciencia. En primer lugar, aprenda a ir de la impaciencia a la espera en Dios. Es decir, usted y yo podemos descubrir fácilmente todos los episodios de impaciencia que podrían estar atrapándonos y llevándonos a permanecer en esta actitud negativa. Cuando usted descubre eso, debe decidir aprender a esperar en Dios por medio de la oración, por medio de buscar las promesas que Dios hace sobre nuestras vidas y esperar el cumplimiento de esas promesas. Mire que uno de los mejores ejemplos, ya lo citamos, precisamente es el de Abraham. Abraham, antes, aquel hombre que fue impaciente o se dejó llevar por la impaciencia de su esposa, que le dijo, toma a Agar como mujer y de ahí vamos a obtener nuestra siguiente generación. Y este Abraham, que no supo esperar en ese momento, sí aprendió espera y fe. Sí se desarrolló en esta capacidad de esperar en Dios. Leemos lo que nos dice Romanos capítulo 4, versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Ya vemos acá a una descripción, o tenemos una descripción de un Abraham completamente diferente a aquel que de inmediato le dijo a su esposa, pues tienes razón, vamos a hacerlo de esta manera. Por eso, insisto, usted y yo debemos aprender a ir de la impaciencia a la espera en Dios. En segundo lugar, para ser libres de la impaciencia, otra huella de libertad a seguir es esta: desarrolle su carácter bajo los rasgos del fruto del Espíritu. Todo aquel que tiene un encuentro personal con Jesús tiene la bendición de contar con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y el Espíritu Santo te capacita para desarrollar los rasgos de carácter que Jesús mismo mostró mientras estuvo aquí en la tierra. Pablo nos da la lista de estos rasgos del fruto del Espíritu y dice en Gálatas 5, 22 y 23, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, oiga bien, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es decir, si usted y yo vivimos sometidos al Espíritu Santo, la paciencia será algo que aflore y que se vuelva un rasgo de nuestro carácter como fruto de esta comunión con el Espíritu de Dios. Por esa razón es tan importante desarrollar nuestro carácter, pero no de forma natural, defendiendo cómo somos, porque hay personas que nos quedamos diciendo eso, yo soy así, no voy a cambiar, sino dándole lugar a la transformación que el Espíritu Santo opera por la comunión con Él.
Y en tercer lugar, otra huella de libertad que usted y yo podemos seguir para no quedarnos atrapados en la impaciencia: ofrezca oportunidades a otros sobre la base del amor, no de las reglas. Qué importante es esto, porque si usted siempre está exigiendo para que se cumplan plazos o tiempos o reglas, las normas que se han establecido en ciertos ambientes, y eso hace que su amor por las personas con las que usted se relaciona se demerite, entonces usted va a tener mucha impaciencia para repartir en su ambiente. Sin embargo, si le da lugar al amor, usted podrá ser paciente. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Pablo nos dice en 1 Corintios 13:4 una frase punzante: el amor es paciente. Si usted ama, usted aprenderá a aplicar paciencia con su cónyuge, con sus hijos, con sus seres queridos y aún con aquellos con los que usted no tiene una relación necesariamente basada en el amor, mas el Espíritu Santo de Dios llenándolo lo llevará a amar a las personas que requieren de ese trato de amor. Quisiera invitarle entonces a orar para que juntos apliquemos en oración estos 3 principios y le pidamos al Señor que la impaciencia no impere en nuestras vidas. Oremos. Señor, hoy declaramos que nos queremos volver buenos alumnos de la espera en Dios. Salir de la impaciencia y volvernos, Señor, hacia la espera en ti a través de nuestros tiempos de oración, de la fe en tus promesas y en tu palabra. Oramos, Señor, para que por causa de la obra del Espíritu Santo nuestros corazones se afirmen en este rasgo de paciencia que sabemos que Jesús tuvo. Y también te pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús, que aprendamos a ofrecerle oportunidades a los demás sobre la base del amor, no de las reglas. Para que, Señor, según como tú viviste tu vida, nosotros podamos vivirla haciendo uso de la paciencia. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto ha sido Huellas de Libertad. Nos interesa que esté pendiente del siguiente programa. Síganos la pista y juntos descubramos en Cristo Jesús huellas de libertad.